si en dado caso desean someterse a esas academias o desean estudiar por su cuenta, ustedes puedan tener el material. En ese sentido, yo estoy elaborando un documento sencillo que va a recopilar los temas en general de lo que vamos a ir desarrollando. Al final del curso se los voy a compartir y pues espero que sea de utilidad, al igual que las presentaciones que les he preparado con los temas que vamos a desarrollar clase con clase. Tuvimos también una pequeña confusión con respecto al Classroom, porque por el cambio de los cursos, les voy a presentar por acá, nosotros creamos un Classroom que ya no se va a utilizar. El Classroom que vamos a utilizar durante el curso va a ser este que les estoy presentando. Entonces, para los jóvenes, que no estén en este Classroom aún, por favor, únanse a este Classroom, que va a ser el Classroom oficial de la facultad, donde ustedes van a poder llevar el control de sus tareas, de sus calificaciones, de sus notas de examen, de las publicaciones o avisos que se den, o si en dado caso ustedes tienen alguna cuestionante o un comentario, ustedes también lo pueden utilizar, ¿verdad? Pero solamente va a ser este. El Classroom anterior que yo les había compartido ya no va a ser utilizado. Por favor, verifiquen que todos estén en este Classroom. Este sería el código para que lo anoten, y de igual manera yo les voy a compartir el enlace de invitación aquí en el chat para que ustedes puedan unirse si en dado caso todavía no están en este Classroom. ¿Ok? Pregunto, ¿alguien de los acá presentes no está en este Classroom, jóvenes? Perfecto. Creo que todos están muy bien. Solo para aclararse. Entonces, Santiago, dígame. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Sí sucede que las primeras semanas hay un poquito de... todos nos desubicamos en lo de los enlaces y lo de los chats de grupo. Quisiera poder compartir también el enlace del grupo de WhatsApp para que ya sea el licenciado, el asistente, o si prefieren tener algún canal de comunicación con la junta directiva, pero lo ideal es que para fines del curso tengamos siempre un lugar a donde informarnos respecto a este tipo de cosas. Solo estoy buscando el enlace del curso para poder compartírselos. Y los que no, pues en el mismo grupo regularmente pegamos el link de la clase en ese chat para que siempre en la descripción del curso, del grupo, lo puedan jalar y no andarlo pidiendo o buscando cada vez que nos toca conectarnos. Eso era lo que quería comentar. Gracias. Excelente, Santiago, muchas gracias. Sí, definitivamente es importante, jóvenes, que en estos momentos de virtualidad utilicemos todos los canales de comunicación posibles, ¿verdad? Ya el compañero Luis Diego Jiménez nos compartió el enlace en el grupo, el enlace del grupo de WhatsApp aquí en el chat, para que las personas que no estén en ese canal de comunicación, por favor, se incorporen para mantener una comunicación fluida, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy vamos a iniciar con nuestro contenido relacionado a la historia del derecho mercantil. Dentro de la práctica y el ejercicio profesional, en muchas ocasiones y la mayoría de veces, y las personas que ya estén realizando procuraciones o ejerciendo de alguna manera la profesión, no me dejará mentir que se menosprecia el aspecto histórico de las ramas del derecho, y del aspecto doctrinario se hace uso únicamente cuando queremos nosotros citar jurisprudencia, necesitamos hacer un análisis más profundo en nuestros escritos, pero en la profesión como tal no es visto como importante el tema de la historia. Sin embargo, ustedes deben de tener sabido que para sus exámenes técnico-profesionales el tema de la historia es un elemento muy importante para que lo puedan acompañar con la doctrina, ¿sí? Cuando ustedes realicen ya sea la fase pública o la fase privada, y que aprovechen en ese sentido no solo lo práctico, sino también lo doctrinario, ¿sí? Y lo histórico del curso, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues les elaboré una presentación que contiene aspectos generales y específicos al mismo tiempo
de los antecedentes más relevantes en la historia del derecho mercantil, para posteriormente, el día martes, podamos ya empezar a discutir sobre los conceptos, las fuentes, las características, ¿sí? Los elementos esenciales de esta rama del derecho tan importante, y que empecemos a manejar un léxico jurídico más técnico. ¿Por qué? Hace unos cuantos días escuché a un estudiante hablar del código mercantil. Nosotros, es cierto, estudiamos el código mercantil, el derecho mercantil, pero está bien dicho, código mercantil, jóvenes. ¿Cómo se llama el código en nuestro ordenamiento jurídico que regula estas normas relativas al derecho mercantil? Código de comercio, El código de comercio, exactamente. Entonces, para tanto para el curso como para su crecer personal y profesional, es necesario que ustedes sepan cómo se creó ese código, cuándo se promulgó, quiénes fueron quienes armaron esa comisión, porque ese código tiene una cualidad de haber sido creado y formulado por una comisión específica en asuntos comerciales y mercantiles, ¿verdad? Entonces, la historia como tal va a ser una base importante de este curso porque es mercantil 1. Entonces, debemos de fijar bien las bases para poder llegar a lo práctico y entender el por qué las cosas son así, por qué hay cosas que no están reguladas y que de igual manera podemos nosotros realizar dentro del derecho mercantil, ¿verdad? Y es algo que vamos a analizar bastante cuando empecemos a acoplar lo doctrinario con lo práctico, porque el derecho mercantil es poco formalista y eso nos da a nosotros como abogados, como notarios, la facultad de poder crear distintos instrumentos que no están tipificados específicamente en las normas, pero que sí pueden nacer a la vida jurídica, ¿verdad? En ese sentido, pues, vamos a empezar con la historia del derecho mercantil. Les hago este comentario porque estos primeros cursos van a ser de bastante lectura, ¿sí? Vamos a hablar de aspectos teóricos, aspectos prácticos, cuando vayamos avanzando en el desarrollo. Pero cuando hablamos de historia, es necesario que nosotros entendamos que la historia no requiere un análisis crítico, ¿sí? Como el aspecto práctico de las normas, ¿verdad? Aquí nosotros vamos a analizar contenidos fundamentados históricamente que van a ser necesarios para poder entender de dónde provienen los distintos instrumentos que utilizamos en el derecho mercantil, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se inició el derecho mercantil? ¿Qué necesidad teníamos nosotros de crear una forma en la cual pudiéramos generar, ¿sí? una, un beneficio a cambio del cumplimiento de una obligación o al cambio de otorgar un servicio? Si los 61 que estamos aquí presentes estuviéramos en una sociedad pequeña, ¿verdad? Y todos fuéramos panaderos, pero yo necesito un herrero, o yo necesito alguien que case animales, un carnicero, por ejemplo. ¿Cómo podríamos nosotros manejar, ¿sí? esa transacción, ese cambio de servicios, si todos nos dedicamos a lo mismo? Entonces nos vemos en la necesidad de establecer distintas profesiones para poder realizar un cambio de servicios. En ese sentido, Erika Fabiola vende perfumes, yo necesito un perfume, pero soy panadero, mire Erika, le voy a dar 50 panes a cambio de su perfume, porque no tenemos una moneda. Entonces iniciamos nosotros con un fenómeno llamado el fenómeno progresivo de la división del trabajo, ¿verdad? Vamos con Carlos Aristides, apóyeme leyendo el primer párrafo, Carlos. Buenas noches, el primer párrafo. Sí, solo el primero. Bueno. Fenómeno progresivo de la división del trabajo. Este fenómeno llevó el surgimiento del derecho mercantil, la aparición del mercader, que facilitaba el intercambio de bienes y el uso del trueque para el intercambio de productos. Son mencionados como parte de este proceso. Así es como nace el trueque. Muchas gracias, Carlos. Entonces vemos de que ya se estableció la figura de alguien que va a transar, porque está bien dicho, transar, ¿sí? Estos productos. Como no tenemos una moneda, no tenemos una forma de cuantificarlo, ¿qué es lo que hacemos? Cuantificamos la dificultad
de conseguir distintos productos para darle un valor, ¿verdad? Ahí es donde nace el trueque. ¿Y qué es el trueque, jóvenes? Vamos con Carolina Estrada. Apóyame a leer qué es el trueque, Carolina. Muy bien. El trueque es un sistema de intercambio de bienes y servicios en el que no se utiliza dinero. En lugar de comprar y vender utilizando una moneda, las personas intercambian directamente un bien o servicio que poseen por otro que necesitan. Es una forma primitiva de comercio que se ha utilizado históricamente por diversas culturas en todo el mundo como una manera de obtener lo que necesitan sin utilizar dinero. Muchas gracias. Por ende, el trueque, ¿sí?, que es una forma de intercambio de bienes y servicios careciente de dinero, entendemos de que puede tener dificultades, ¿sí?, para poder realizar un intercambio justo, ¿verdad? Imagínense yo como doctor en una población donde no hay dinero y donde las personas enfermas tengan que intercambiar sus productos o servicios a cambio de mi servicio médico, no puedo yo cuantificar mi servicio médico con algo pequeño. No le puedo decir, mire, yo le voy a hacer una consulta médica, yo lo voy a operar, pero yo necesito la cena de esta noche, ¿verdad? Necesito el almuerzo para mi familia. Entonces, ¿cómo podría yo cuantificar si necesito un vehículo a cambio de servicios? En ese sentido, vemos de que el trueque no cumplió con las necesidades básicas para que una sociedad dependiera puramente de este intercambio sin moneda, sin dinero, ¿sí?, para poder subsistir. Después del trueque, nosotros, como bien les estoy comentando, encontramos que era necesario abandonar, ¿sí? No era una forma eficiente de poder realizar un intercambio de bienes y servicios, y lo cuantificable en el valor de los productos era subjetivo, ¿verdad? ¿Por qué? Yo, por ejemplo, podría vender, perdón, la compañera que estaba vendiendo los perfumes. Un perfume no es una necesidad básica, pero las compañeras, los compañeros que tienen una pareja o que les gusta oler bien, van a necesitar el producto de la compañera esporádicamente. Pero la compañera no podría depender, ¿sí?, de una transacción esporádica a cambio de sus servicios, ¿sí?, para subsistir con sus necesidades básicas diarias. Tendría que transar un perfume diario como mínimo para poder conseguir alimentos. Entonces, se nos ocurre que debemos de abandonar el trueque y nace otra forma de intercambio, ¿verdad? Vamos con Cindy Estefanía García. Apóyeme a leer, Cindy, hasta donde dice personas, por favor. Lick, no le escuché. Apóyeme leyendo hasta donde dice personas. Muy bien. El trueque, perdón, la pregunta. ¿Por qué se abandonó el trueque? El trueque, un sistema de intercambio sin dinero, demostró ser poco práctico debido a que no siempre se encontraba una coincidencia de necesidades entre las personas. Muy bien. No se encontraba una coincidencia. Gracias, compañero. ¿Qué quiere decir esto? La oferta y la demanda, ¿verdad? Un producto que pudiera curar una enfermedad en una pandemia, ¿sí?, va a tener una demanda increíble. Es por ello que va a aumentar su valor, pero ese valor no se puede cuantificar con servicios. Ese valor se debe de cuantificar de otra manera, ¿sí?, porque estos cambios en nuestra economía, ¿sí?, son fluctuantes. Ustedes pueden ver un producto que esté de moda, llamémoslo así, y va a tener una demanda esporádica mayor a productos de necesidades básicas, ¿verdad? Entonces, no existe una coincidencia permanente dentro de nuestras relaciones comerciales, ¿sí? Eso es un principio que nace, imagínense, desde tiempos ancestrales en el trueque y que podemos observar que aún permanece en nuestra sociedad, ¿verdad? Seguimos con Andrea Jocop. Por favor, Andrea, terminemos de leer el párrafo donde inicia además. Además,
era complicado determinar el valor exacto de los productos a intercambiar. Para resolver estos problemas, los humanos buscaron un producto de referencia que sirviera como base para establecer los valores de todas las mercaderías. Esta referencia fue el primer paso hacia el desarrollo de la moneda, lo que consolidó las bases para el posterior desarrollo del comercio y del derecho. Muchas gracias, Andrea. Entonces vemos que la moneda nace de una necesidad, ¿verdad? Para poder adecuar la cantidad, ¿sí?, de unidades de esa moneda a la dificultad que acompaña el poder obtener o crear un producto, ¿sí? Mientras más difícil es brindar un servicio, mientras más complicado es elaborar o conseguir ciertos productos, más valor va a tener dentro de la sociedad, ¿verdad? Hablemos, por ejemplo, de la forma en la cual la sociedad ha evolucionado, pero siempre seguimos teniendo las mismas necesidades. Hablemos de necesidades básicas. Todos los días comemos, ¿verdad? Todos los días necesitamos un techo donde dormir. Todos los días bebemos agua. Todos los días nosotros necesitamos transportarnos, trasladarnos de un lugar a otro. Entonces esas necesidades básicas han venido a adecuar distintos productos que no son de necesidad básica y que nosotros ya consideramos como necesarios. Hoy en día, si no pagamos el internet, podríamos trabajar, podríamos comunicarnos, podríamos recibir clases. No se puede. Entonces esos aspectos ya se incluyen dentro de nuestras necesidades básicas y por ende una necesidad básica no puede cuantificarse demasiado cara. ¿Por qué? Porque una persona necesita esto para subsistir, para sobrevivir. Obviamente siempre existen elementos sociales, ¿verdad?, que van a denotar una diferencia, ¿sí?, entre los estratos sociales y la capacidad económica de las personas. Pero el trueque viene a simplificar la forma en la que vamos a valorar los productos. Y ahí es donde nace el uso de la moneda, ¿verdad? Vamos con Rosalinda, por favor, apóyame leyendo el uso de la moneda. Hasta donde dice moneda. Tiene apagado su micrófono, Rosalinda. Muy bien, el uso de la moneda. Para resolver estos primeros problemas relacionados con el trueque, los hombres buscaron un producto de referencia. Los valores del producto, esa referencia es el primer paso en la historia de la moneda. Pero cuando apareció la moneda como representativa de valor, se consolidaron las bases para el ulterior desarrollo del comercio y del derecho que lo rige. Muchas gracias, Las Rosalinda. primeras monedas acuñadas con carácter oficial fueron hechas en Lidia. Ahora termine, Rosalinda, no hay problema. Hoy Turquía, un pueblo de Asia Menor, aproximadamente entre los años 680 y 560 a.C. Muchas gracias. Entonces vemos de que la moneda, ¿sí?, es parte fundamental de todos los elementos que van a regir las bases del comercio y por ende del derecho mercantil, ¿verdad? ¿Cómo nosotros aseguramos, ¿sí?, la cancelación de una deuda, el adquirir una deuda? ¿Cómo nosotros pagamos un servicio, pagamos un producto? Entonces, la moneda va a ser base fundamental, ¿sí?, de nuestra sociedad y de nuestras relaciones dentro de esa sociedad y con otras sociedades, ¿verdad? Más adelante vamos a entender el por qué no tenemos una moneda centralizada, ¿sí? Nadie se ha preguntado por qué no todo el mundo se pone de acuerdo, todos los estados se ponen de acuerdo para tener una sola moneda. ¿Qué diferencias culturales y sociales tenemos en cada país? ¿Y será que las normas que son distintas en cada país es lo que crea una división
y una multiculturalidad? ¿O será que las multiculturalidades crearon una variedad de ordenamientos jurídicos? ¿No? La cultura como tal, la costumbre en un estado va a crear nuevas normas y va a definir la manera en la cual estas relaciones sociales deben de llevarse a cabo respetando los ordenamientos jurídicos. ¿Sí? Seguimos. Para entender de dónde nace el derecho mercantil, vamos a ver algunos antecedentes, ¿sí?, que han predominado y que han creado instrumentos y acciones que aún a la fecha seguimos nosotros observando dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Vamos a hablar de la antigua Grecia. Vamos con Mayra Ordóñez, por favor, compañera Mayra. Solo hasta donde dice altamar, por favor. Antigua An- El hecho de que la vía marítima fuera la más exitosa para aproximarse a otras ciudades hizo que el comercio por mar fuera una actividad de primera para la economía. Existen dos figuras. Veamos la El primera préstamo figura. a la gruesa aventura. El préstamo a la gruesa aventura, Ujú. el cual era un negocio por el cual sujeto hacía un el pago por parte del deudor a que el navío partiera y regresara exitosamente a destino. En el fondo del prestamista, el riesgo de perder un pago prestado si ocurría un siniestro en alta mar. Hasta ahí, gracias. La chazón. Ok. Gracias, compañero. Entonces vemos que el préstamo a la gruesa aventura, ¿sí? ¿A quién le convenía este préstamo, jóvenes, con lo que ustedes están analizando? ¿Qué sucede? El compañero Marvin, ¿sí?, él era transportista y me pide un préstamo a mí para poder llevar ese transporte y llevar esos productos al lugar de venta. Y ya obteniendo él su ganancia, él me va a pagar a mí el dinero que me ha prestado, ¿sí?, que me ha solicitado, con los intereses que yo le haya adecuado al préstamo, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Si el compañero Marvin perdía la mercadería, tenía algún siniestro, se hundía el barco, hablemos de la época actual, que le roben el tráiler, que se accidente y como sucede en las noticias, ¿verdad? Ustedes pueden observar que un tráiler con mercancías se vuelca y la población aledaña se lleva las mercancías. Yo no tenía ningún respaldo y Marvin no va a tener cómo pagar, ¿verdad? Entonces vemos de que definitivamente hay formas, ¿sí?, en las que se perfeccionaron estas actividades comerciales, pero vemos un buen antecedente del tema de los préstamos. ¿Y quién se beneficiaba aquí? Tanto Marvin por obtener este préstamo para poder realizar su actividad económica, como yo como prestamista, ¿sí?, y obtener una ganancia de ese préstamo. Pero tenemos también otro principio, ¿sí?, que se regulaba en las leyes de la antigua Grecia, la echazón. Vamos con Mario Estuardo. Apóyeme, Mario, leyendo qué es la echazón. No tiene audio, Mario. Si es necesario que consigan audio, está bien por ser las primeras clases, Mario, no se preocupe. Pero eh, para las pruebas o ejercicios que tengamos es necesario que tengan audio y cámara. ¿De acuerdo? Entonces, para que desde ya empiecen a prepararse para conseguir una, porque son elementos básicos de lo que vamos a, del curso y de lo que vamos a desarrollar dentro del curso. Vamos con Luis Diego Jiménez, apóyame leyendo qué es la echazón y el siguiente párrafo que sigue.
Luis Diego Jiménez está por ahí. Voy a poner a participar más adelante. Juan Pablo Gómez. Juan Pablo Gómez Paredes, ¿está por ahí? No está Juan Pablo, vamos a sacarlo, no se pronunció. Josué Isaac Toj Rojas. Muy bien. Por ella, el capitán del barco podía aligerar el peso de la carga echando las mercaderías al mar y sin mayor responsabilidad, si con ello evitaba un naufragio, encallamiento o captura. Seguimos, por favor. Muy bien. La ley que regulaba el conjunto de normas relacionadas al comercio marítimo en la antigua Grecia era conocida como la ley de Rodias. La ley de Rodias, muchas gracias. Entonces vemos que la figura de la echazón era una forma de evitar, ¿sí?, que un siniestro o una situación fuera de las manos del capitán del barco, ¿sí?, pudiera poner en peligro todas las mercaderías, ¿verdad? Porque perder una mercadería totalmente, según la ley de Rodias, sí tenía responsabilidad. Pero si en dado caso, ¿sí?, esta acción de poder aligerar el peso de la carga iba a evitar un siniestro mayor, eximía de responsabilidad parcialmente al capitán, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podíamos nosotros contar con una garantía, con un seguro, por ejemplo, como lo vemos hoy en día, que va a asegurar las mercaderías que no lleguen o derivado de algún siniestro de robo de las mercaderías o mercancías fueran puramente responsabilidad del capitán del barco. Seguimos con los antecedentes. La antigua Roma. Como ustedes saben, incluso llevamos un derecho, un curso de derecho romano, derivado a que la antigua Roma se caracteriza por tener preceptos jurídicos muy importantes que plasmaron los ordenamientos jurídicos que se siguen en todos los países hasta la fecha de hoy, ¿verdad? Y en la antigua Roma, que era una capital del comercio, nosotros vamos a encontrar distintos principios que estipularon formas de comercio y de normas tanto morales como legales que se debían de seguir por parte de los comerciantes. Aleida Vicente, apóyame leyendo hasta donde dice los juriconsultos, por favor. Antigua Roma. En el pasado no existía una distinción clara entre el derecho civil y el derecho mercantil. No se reconocía un derecho específico para los comercios. La Roma aplicable al comercio se aplicaba de manera general, sin diferenciar el carácter comercial de las transacciones. Los jurisconsultos intentaron establecer reglas para la institución comercial, independientemente de las personas involucradas o en el propósito de las transacciones. Sin embargo, a pesar de ser escasas las normas relativas al comercio, se establecen principios importantes como la acción inquisitora, la acción Eso los vamos a leer más adelante, Aleida. No se preocupe. No hay problema. No se preocupe. Entonces, vean, si se dan cuenta, hacemos alusión a que en la antigua Roma no diferenciábamos dentro del derecho civil y el derecho mercantil, ¿verdad? Ahí únicamente vamos a ver elementos funcionales de las relaciones interpersonales y de cómo la antigua Roma regulaba estas relaciones, ¿verdad? Es por ello que el derecho mercantil antiguamente se consideraba una subrama o una subdivisión del derecho civil, una forma específica de hablar de las relaciones interpersonales, ¿sí?,
pero en materia comercial, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con flujo económico, ¿sí? Con aportación de bienes y servicios, con adquirir, extinguir o trasladar obligaciones. Entonces vemos la manera en la cual se empieza a dividir el derecho civil del derecho mercantil, ¿verdad? Y estos principios importantes que les coloqué aquí hacen referencia a formas en las que el derecho civil y el derecho mercantil hoy en día regula esas actividades comerciales, ¿verdad? Iniciamos. Vamos a leer uno por uno, jóvenes. La idea es que todos participen. Dairin Zulema, por favor, léame qué es la actio institutoria. Actio institutoria permitía reclamar del dueño de una negociación mercantil el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la persona que se había encargado de administrarla, incitor. Muchas gracias. Entonces, ¿qué quiere decir esto, jóvenes? ¿Qué entendemos por esta acción? Como bien dice la compañera, permitía reclamar del dueño, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Quién era el que reclamaba? ¿El deudor o el acreedor? El acreedor. Reclamar del dueño de una negociación mercantil el cumplimiento de las obligaciones contraídas, ¿sí? Por la persona que se había encargado de administrarla, ¿verdad? Entonces, como bien dice la compañera, aquí empezamos a ver nosotros la figura del acreedor. ¿Quién es el que tiene la capacidad de poder reclamar el cumplimiento de una obligación, jóvenes? El acreedor. El acreedor, así es. Pues aquí empezamos a ver esa figura, ¿sí? No como el acreedor, como se conoce hoy, hoy directamente, sino que la persona que tenía esa capacidad no solo tenía la capacidad de poder reclamar un cumplimiento hacia el deudor, sino a quien estaba a cargo de administrar esta obligación también, ¿verdad? Vamos con Edgar Aroldo Reyes, con la actio exercitoria. Fíjese, Edgar, que no se le escucha. Pero ve que activó su micrófono. Bueno, va a participar más adelante, Edgar, gracias. Edwin Filiberto. Sí, licenciado. Óyeme leyendo qué es la actio exercitoria. La acto exercitoria se daba contra el dueño de un buque para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por su capitán. Ok. ¿Esto qué quiere decir? El capitán de este transporte no era el dueño, ¿verdad? Pero el capitán puede actuar en representación del dueño del buque, por lo que estamos leyendo aquí, ¿sí o no? Volvamos a leer, Edwin, por favor, para que los compañeros lean, que vean lo que estamos desarrollando aquí y la importancia de este pequeño párrafo. La actio exercitoria se daba contra el dueño de un buque para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por su capitán. Ok. Entendemos entonces que el capitán puede actuar en representación del dueño para adquirir obligaciones, ¿sí o no? No. Sí, licenciado. No, dice la compañera. Martín dice que sí. ¿Por qué no, compañera? Vamos a ver, Martín, ¿por qué sí? Sí, licenciado, porque como obviamente el dueño es el responsable del buque, Ajá. pero nombra un capitán
que es el responsable de su administración, digámoslo así. Muy bien. ¿A qué figura se asemeja esto que realiza el capitán? A un, no sé, alquiler. Un representante Al dueño de legal. un autobús urbano. Representante legal. Como bien dice. Ya tengo micro, Lick. Ya me conecté desde el cel también para tener audio. Ah, excelente, Mario. Lo felicito. Ya puedo participar. Ok. La primera participación y respuesta correcta. Eso está bueno. ¿Ah, que sí? Entonces, el capitán, ¿sí? Actuaba como un representante legal de los servicios que prestaba el dueño del buque. Entonces, la actio exercitoria era la manera en la cual yo, que adquirí los servicios de transporte, ¿sí? Yo podía exigirle ese cumplimiento al dueño, a pesar que no fue con él con el que yo acordé. ¿Por qué? Porque el capitán actúa en su representación. Es lo mismo si hoy en día hablamos, por ejemplo, de una sociedad anónima y el representante legal firma un documento en donde se compromete, es decir, adquiere una obligación. Veámoslo así. Yo como propietario de un bien inmueble, se lo vendo a una sociedad anónima. Yo comparezco como vendedor y ¿quién comparece como comprador, jóvenes? El representante legal, Lick. Así es, el representante legal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Hacemos un documento, hablemos de un pagaré. Yo le vendí en 1.000.000 de quetzales la casa, pero cuando ya faltan 200.000, hablemos que era el último pago, ya nadie pagó, ¿verdad? Pero yo como tengo una buena asesoría de un abogado antigüeño, ¿verdad? Me dijo, mire, no hagamos, ¿sí?, el cambio de propiedad hasta que se haga efectivo el pago. Entonces hicimos una promesa de compraventa. Yo puedo ejercer ese documento en contra de quién, tanto del representante legal como de la sociedad anónima, ¿verdad? Entonces aquí vemos el origen de cómo nace la representación legal dentro del comercio. ¿Ok? Seguimos. Vamos con Henrys Omar Quiroga. Apóyeme leyendo, Henrys, el Nauticum Foenus. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno. Fíjese, Henry, que no se le escucha mucho. Nick, si quiere leo yo. Ahorita ya le escucho, Henry. Ok. Dice, se regulaba el préstamo a la fuerza, es decir, aquel cuya exigibilidad está condicionada por su retorno de un navío o en el que se conviene fuerte rédito. Este es un capitalista o un banquero que prestaba a un comerciante y estipulaba un fuerte interés y el navío llegaba a su destino o en caso contrario perdiera el capital e interés. Muchas gracias, Henry. Entonces podemos observar, ¿sí?, que aquí nace una figura similar al préstamo a la gruesa aventura, ¿verdad? Pero aquí nosotros lo especificamos un poco más, ¿verdad? Siempre había alguien, un prestamista, un acreedor, ¿verdad? Y este prestamista iba a cobrar fuertes intereses, ¿verdad?, si el navío llegaba a su destino. Pero volvemos a lo que pasaba en la antigua Grecia, que no teníamos nosotros forma de asegurar de que ese préstamo fuera pagado si el navío no llegaba a su destino, ¿verdad? Y por último tenemos la Lex Odia de Iactu, que en pocas palabras es lo mismo que la ley de echazón romana. Vamos con Lidia Pérez. ¿Está por ahí, Lidia? Sí. ¿Qué era la ley de echazón? La ley que regulaba
que regulaba el conjunto de normas relacionadas al comercio marítimo en antigua Grecia? No, No. no. Vamos a ver. Luis Emilio Hernández. Ahorita les doy la palabra, jóvenes. Luis Emilio Hernández, ¿está por ahí? Philip, ¿Qué era la ley de Echazón? Lo acabamos de ver. era lo que está explicando el compañero con respecto a nombrar a alguien que iba a administrar como su empresa. No. Esa es la actio exercitoria, donde vimos eso. Vamos con Juliana Ramírez. Era una donde se refería que el capitán del barco, en caso de algún siniestro, podía como tirar la mercadería por la borda. Sin mayor responsabilidad, ¿verdad? Podía aligerar la carga para evitar un siniestro. Así es. Entonces la antigua Roma también contemplaba este tipo de actuaciones para evitar que el navío se perdiera totalmente, ¿sí? Seguimos. La Edad Media. Ya vamos a terminar. Esta presentación es algo corta, jóvenes. Vamos con compañera Nelly. Había levantado la mano, pero apóyenos leyendo el primer párrafo hasta donde dice la monarquía. De acuerdo. Dice Edad Media. En el feudalismo, la actividad económica en los feudos se centraba en la agricultura y excluía el comercio por considerarlo deshonroso. Sin embargo, fuera de los feudos, la burguesía comerciante se estableció en las villas o pueblos y su importancia radicaba en la riqueza que generaba a través del comercio. La monarquía, ¿ahí? Hasta ahí, gracias, Nelly. Bueno. Vemos que los feudos se centraban en la agricultura, ¿verdad? Y que no íbamos a considerar una actividad comercial. ¿Por qué? Porque se consideraba deshonroso. ¿Y por qué se consideraba deshonroso? En la Edad Media los comerciantes eran personas que no poseían un domicilio específico, ¿verdad? Eran nómadas. Estas personas iban de pueblo en pueblo vendiendo productos y no pagaban impuestos. Era fuera de la ley. Por ende se consideraba deshonroso. Entonces la agricultura era la base económica en la Edad Media, pero bajo el feudalismo, ¿qué sucedía? ¿Alguien sabe cómo se realizaban las actividades económicas en el sistema feudal, jóvenes? A grandes No, rasgos. licenciado. Dígame. Dígame, Martín. No, le había dicho que no, yo no sé cómo, cómo yo se le escuché. realizaba. Ok. ¿Alguien tiene idea? ¿No han visto las películas de los caballeros, los reyes, donde las personas agricultoras de escasos recursos debían de pagar? Dígame, Josué Isaac, dígame. Perdone, licenciado, ¿no sería a través de la explotación de los esclavos? No, ahí ya no se consideraban esclavos. Era similar, ¿verdad? Nelly, dígame. Era como un pago que le daban al señor feudal, que era como el dueño de la tierra, pero ellos podían hacer ahí sus siembras y eso, pero le tenían que dejar siempre una parte a la persona dueña. Exactamente, así es, Nelly. Entonces vemos de que parte del comercio, ¿sí?, debía de considerar el pago, ¿sí?, de la renta feudal. ¿Eso qué quería decir? No había oportunidad de poder mejorar las condiciones comerciales, ¿sí?, dentro de la Edad Media. Sin embargo, estas villas o pueblos, ¿verdad?, eran ricas en comercio, pero el comercio como tal no generaba mayor ganancia a los comerciantes. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eran parte del sistema feudal y eran conocidos como vasallos. Entonces estos vasallos debían de vender sus productos, primero cultivar sus productos, después venderlos para poder subsistir, ¿sí?, porque la mayoría
de las ganancias se las llevaba el señor feudal del territorio, ¿verdad? Ahora sí seguimos. Eric Salvador, apóyeme leyendo donde dice la monarquía. Hola, licenciado. La monarquía veía a los comerciantes como un valioso aliado y los estimulaba en su fusión, lo que marcó el inicio del desarrollo del derecho mercantil. Los comerciantes se organizaron... está bien. Ahorita me va a apoyar con el segundo párrafo, pero solo para hacer una pequeña anotación en esto, vemos que hay un cambio dentro del feudalismo y la monarquía, porque el feudalismo veía deshonroso al comerciante, en cambio la monarquía lo veía como un valioso aliado. ¿Por qué? Porque iba a estimular el comercio de la región, del área en donde este comerciante realizaba sus actividades comerciales. Entonces la monarquía, ¿qué hacía? Estimulaba el desarrollo de este comercio, ¿verdad? Empezaron a desarrollar lugares específicos donde las personas podían realizar actividades comerciales, ¿verdad? Empezaban a estimular a los comerciantes con incentivos, ¿verdad? Como por ejemplo, mientras más se tributara a la monarquía, ¿sí?, más beneficios podrían tener como territorios, como servicios, como seguridad, como ubicaciones, etc. Entonces esos incentivos marcaron el inicio del desarrollo del derecho mercantil. Ahora sí, Eric, por favor, el segundo párrafo. Hasta donde dice derecho. Bien, licenciado. Los comerciantes se organizaron en asociaciones llamadas corporaciones. Estas se regían por sus estatutos. Por ello, el derecho mercantil también se le conoce como derecho corporativo o derecho estatutario. Muchas gracias. Entonces, estos comerciantes en la Edad Media, ¿sí?, estaban organizados, iniciaron, ¿sí?, estas asociaciones. ¿Para qué? Para defender los intereses de su gremio. Entonces, estos intereses debían de contener principios, debían de contener derechos y también obligaciones. Entonces, ahí es donde nace un cuerpo normativo que empieza a regular las actividades comerciales de estas asociaciones, y este cuerpo normativo era conocido como estatutos. Y de ahí nace lo que nosotros conocemos hoy como el derecho corporativo o derecho estatutario. ¿Qué es el derecho corporativo? Alguien que me lo pudiera decir a grandes rasgos, jóvenes. Sencillo, con sus palabras. ¿Qué es el derecho corporativo? Es aquel que se encarga de regular y sancionar a aquellas empresas que violen los parámetros legales. Sí, así es. En otras palabras, es un derecho que va a estudiar la actividad empresarial, ¿verdad? ¿Y qué es el derecho estatutario? Ya lo habían escuchado. El que se refiere como a reglamentos, licenciado. Sí, así es. Es aquel que va a regular las actividades, ¿sí?, de una persona jurídica a través de estatutos. Entonces, por ejemplo, hablemos de una sociedad anónima, ¿sí? ¿Por qué leyes se debe de regir una sociedad anónima? Entonces, podemos mencionar muchas leyes, ¿verdad? Dependiendo de su actividad económica. Hablemos de normativos, hablemos de manuales de operaciones, no sé, de normativos específicos que regulen ciertas actividades comerciales, pero las sociedades anónimas tienen una cualidad en la cual también utilizan como base legal de su funcionamiento los estatutos de sus escrituras constitutivas. Entonces, lo que coloquemos nosotros cuando faccionemos una sociedad anónima va a poder ser utilizado también como cuerpo normativo para esta misma, ¿verdad? Hermes Javier Camey, apóyeme leyendo el último párrafo. Está bien, licenciado.
Avances en el derecho mercantil de la época. Algunos acontecimientos importantes de esta etapa son: A. La letra de cambio. B. Diversos tipos de sociedades mercantiles. C. Contrato de seguro. D. Inicio del registro mercantil. Y E. El derecho mercantil se convierte en un derecho autónomo del derecho civil. Muchas gracias. Entonces vemos de que por fin, desde que se empezó a realizar una diferencia entre el derecho civil y el derecho mercantil, aquí vemos ese perfeccionamiento. ¿Dónde inició en qué época inició esa división, jóvenes, del derecho civil y el derecho mercantil? ¿En dónde inició esta división? Lo acabamos de ver. En la antigua Roma. En la antigua Roma, así es. Y aquí, en la Edad Media, vemos ese perfeccionamiento derivado de las necesidades de diferenciar las relaciones civiles de las relaciones comerciales, por ende, de las relaciones mercantiles, ¿verdad? Dice Ivette que es un mensaje automático. Toda la atención. Okay. Ivette Ferrini. Compañera Ivette, ¿está por ahí? Sí, licenciado, buenas noches. Este mensaje que envió para que se los explique a los compañeros, disculpe. ¿Qué mensaje, licenciado? Acaba de enviar un mensaje al chat. Lick, disculpe que lo interrumpa, Lick. Fíjese que yo ya he visto ese mensaje de varios compañeros en los distintos cursos que hemos llevado, entonces creo que es un mensaje que se manda como automáticamente. Ok. O tal vez es a través de alguna aplicación o no sé, pero siempre ya se ha visto varias veces. Sí, me surgió duda. A veces es cuando se graba la pantalla o la aplicación manda el mensaje. Ah, excelente. Sí, yo dije, la compañera Ivette se tomó el tiempo de transcribir todo lo que hablamos y se los va a compartir. No, perdón, creo que sí, porque ya no lo puedo quitar siempre que me meto desde Meet. Me Perfecto. lo tira. Sí. Ah, no hay problema. Pero Perfecto. no es nada malo, licenciado. No hay problema. Ok, quedé copia, dice Julián. Bueno, y para final, bueno, falta un tema todavía, pero ya para ir finalizando, la época moderna, ¿verdad? Aquí no hay mucho que platicar, derivado a que tenemos dos elementos principales, ¿verdad? Como primer precepto, tenemos que la legislación de Napoleón en 1807 promulgó un código para el comercio. Recuerden que el comercio nacional e internacional siempre debe de regirse por principios básicos. ¿Por qué? Porque van a afectar el ordenamiento jurídico interno y las relaciones sociales dentro de un Estado. ¿Qué sucede? Si nosotros, por ejemplo, en Guatemala estamos acostumbrados a comprar aguacate, ¿verdad? Todos los días, digamos que todos comemos aguacate. Ya es una costumbre. Pero que el aguacate en nuestra sociedad, un ejemplo, oscile entre un precio de 4 a 10 quetzales por aguacate. Pero viene El Salvador y va a comerciar aguacate a 50 centavos. ¿Será que esa acción podría afectar la economía de un país? Sí, licenciado. Definitivamente, ¿verdad? Y hagamos ese ejemplo con cualquier tipo de producto. Entonces, ¿qué sucede aquí? Es necesario implementar impuestos, ¿sí? Para poder equilibrar y no afectar la economía nacional, ¿verdad? Como segundo punto, el derecho mercantil va a dejar de ser una ley clasista. ¿Por qué? Porque antiguamente este derecho se regía únicamente para quienes tenían los recursos económicos de poder realizar exportaciones e importaciones, mas no se seguía por parte de los últimos comerciantes, quienes ya brindaban el producto después de todo el proceso que conllevó llevar el producto a determinado lugar y vendérselo al último consumidor. Entonces, este derecho mercantil viene a generar una obligación en la cual crea esas leyes específicas para regir esas relaciones de comercio, ¿sí? Tanto para el último vendedor como para quien creó el producto o importó el producto, ¿verdad? Y por último, pues tenemos
el derecho mercantil en Guatemala, ¿verdad? Un corto análisis de cómo evolucionó el derecho mercantil en nuestro país. Vamos con... se me cerró esto. Vamos con Walter Giovanni Paxel, por favor, el primer párrafo. Gracias, licenciado. Dice, el derecho mercantil en Guatemala. Nuestro ordenamiento jurídico ha sufrido cambios evolutivos a lo largo de las épocas que marcan los cambios sociales más drásticos de nuestra historia y por ende ha significado cambios importantes en las relaciones comerciales dentro de nuestra sociedad. Muchas gracias. Compañera Sharon Yanina, apóyeme leyendo el párrafo de la época colonial. Muy bien, licenciado. En la época colonial. En esta época, los miembros de la sociedad regían su vida jurídica por la legislación de la metrópoli, que era A. La recopilación de las leyes de las Indias. B. Las leyes de Castilla. C. Las 7 partidas. D. Las ordenanzas de Bilbao. El comercio lo controlaba el Consulado de México. Muchas gracias, Sharon. Entonces vemos de que en la época colonial, si bien es cierto, existían legislaciones que regulaban la actividad comercial, no existía una independencia de estas actividades comerciales y dependíamos de las ordenanzas de un país extranjero para poder enriquecer las arcas, tanto de particulares como estatales, ¿sí? En Guatemala. Vamos con Paola Azucena Pacheco, por favor, el último párrafo. Muy bien. En la época liberal, en 1877, al promulgarse los nuevos códigos de Guatemala, se incluyó un código de comercio con una ley especial de enjuiciamiento mercantil. Este código se emitió por decreto gubernativo 191, suscrito por Justo Rufino Barrios, de fecha 20 de julio de 1877, y entró en vigencia el 15 de septiembre de 1877. Luego, en 1942, se promulgó el nuevo Código de Comercio contenido en el decreto 2946 del presidente de la República durante el gobierno de Jorge Ubico. Muchas gracias. Vemos cómo el derecho ha venido evolucionando, ¿sí? Y desde el punto de partida en el cual se crea una autonomía comercial para nuestro país, nos vemos en la necesidad de crear un cuerpo normativo propio, ¿verdad? Llamado Código de Comercio, ¿sí? Eso no se les tiene que olvidar, porque ustedes dicen Código Mercantil. Desde ahí empezamos mal, ¿verdad? Pregunta, y ustedes pueden investigar en internet, pero esto es importante para que no se les olvide. ¿Cuándo se creó el registro mercantil, jóvenes? ¿Alguien sabe? Es reciente. Licenciado, en Google lo acabo de ver y pone ahí 1 de enero de 1971. Así es. Sin embargo, empezó a funcionar en 1979. ¿Sí? Entonces vemos de que tuvimos una etapa de evolución tanto legal como operativa e institucional, con trámites burocráticos, ¿verdad? La burocracia creo que a nadie le gusta, pero es una manera importante de poder mantener el control dentro de una sociedad. Entonces el registro mercantil, lo vamos a analizar y lo vamos a estudiar más adelante, es el ente encargado por parte del organismo ejecutivo de poder regular, ¿sí?, la capacidad de las personas jurídicas que tienen giros comerciales, giros o actividades comerciales, ¿verdad? Pues bueno, jóvenes, como segunda parte en el derecho mercantil de la antigüedad, vamos a encontrar que el principio evolutivo de la sociedad, ¿sí?, va a venir de la mano con el derecho, ¿verdad?, y su principio evolutivo. Entonces, como nosotros debemos de adaptar el derecho a lo que sucede en nuestra sociedad.
y tenemos la ventaja o cómo llamarlo, la bendición, si lo quieren ver así, de poder ver un avance muy importante dentro de nuestra sociedad y nuestro ordenamiento jurídico, que son las herramientas virtuales, ¿verdad? Como hoy en día, para nosotros, los que ejercemos el derecho, la actividad profesional del derecho, nos ha simplificado mucho el tema de la virtualidad y de no tener que utilizar papeles, ¿verdad? Tanto para contadores también con el tema de SAT sin papeles, ¿verdad? Entonces hoy en día si deseamos inscribir una sociedad anónima, lo único que debemos utilizar como papel son las escrituras constitutivas y las patentes, ¿verdad? Todo lo demás lo podemos realizar en digital. Entonces, este código que nosotros tenemos actualmente, el Código de Comercio, es es un compendio, es una compilación de experiencias del derecho mercantil en la actualidad y de visión de cómo podríamos llevar a cabo un código de comercio completo que se adapte a las necesidades sociales del momento, ¿verdad? Entonces vamos a dejarlo hasta ahí por la noche de hoy, jóvenes. En la siguiente clase vamos a hablar del derecho mercantil, vamos a desarrollar sus conceptos, sus principios, sus fuentes y sus características. Ya poco a poco nos vamos a adentrar en las instituciones del derecho mercantil y este material va a ser de mucha utilidad para que ustedes puedan empezar a compilar lo que van a utilizar ya en 2 años, en 1 año, porque ya 1 año y medio que ya estamos finalizando. Entonces, bueno, jóvenes, por favor, coloquemos nombre completo y número de carnet para hacer constar la asistencia final. Y vamos a dejar la clase hasta aquí por la noche de hoy. Nombre completo y número de carnet para hacer constar la asistencia, jóvenes. Me queda una pequeña duda. Dígame, Martín. ¿Cómo escuché que usted mencionó que la misma burocracia mantiene ¿qué dijo? Como un orden. Un orden, ¿pero por qué? Se lo pongo así. ¿Usted eligió cómo llamarse? No. ¿A qué edad usted cree que usted sería capaz de elegir un nombre para usted mismo? Ya consciente, ya racional. Ya un nombre usando los 5 sentidos. Sí. Tal vez como hasta los 13 años, 14 quizás. Entonces, ¿qué sucede con esos 14 años pasados? Para poder llevar un orden, una identificación, tanto de sus derechos, ¿verdad? Como el niño tiene ciertas obligaciones que no son legales, pero hablemos de derechos. Esa necesidad de poder identificarlo a usted recae en sus padres. Entonces, existe la obligación de inscribirlo a usted en el Registro Nacional de las Personas, ¿verdad? El RENAP, para que tenga una identificación desde que usted ha nacido, ¿verdad? Entonces, ese tipo de trámites burocráticos busca evitar un desorden público. Y hablemos, por ejemplo, de trámites, si algunos recuerdan cómo fueron sus trámites para inscribirse en la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Todos dirán, eso fue engorroso, fue un tema bastante complicado, imparcial, pero es necesario, porque hoy en día, ustedes cuando se gradúen, todos esos trámites que ustedes hicieron van a ser constancias para su beneficio, ¿sí? Que sirvan como respaldo de que ustedes sí cursaron el curso, ustedes sí cursaron la carrera, sí ganaron, ¿verdad? Sí asistieron. Entonces, esos trámites burocráticos sirven para eso, para dejar un antecedente de las actuaciones y un orden. Josué Isaac, dígame. Perdone, licenciado, antes de la creación de la institución del registro mercantil, ¿cómo se realizaba el reconocimiento de una personalidad jurídica? Antes de la creación del registro mercantil. Bueno, mire, la verdad, les soy honesto, como un antecedente importante que nosotros podemos observar es la constitución de las empresas, ¿verdad? Como compañías internacionales, ¿sí? Hablemos, por ejemplo, de la United Fruit Company,
o hablemos de Champer & Co., que fueron quienes otorgaron el muelle de Champerico que conocemos hoy en día. Esas empresas internacionales invirtieron en Guatemala porque en sus países sí existía la manera en la cual se podía constituir una sociedad, una empresa, y se fue imitando en Guatemala paulatinamente, ¿verdad? Pero, se lo digo así, el comercio como tal se empezó a perfeccionar en el siglo pasado aquí en Guatemala. Hablemos de 1800, 1700, no existía una manera en la cual yo podía constituir una empresa, no que todo era título personal. Pero muy buena pregunta. Voy a tratar de ver el primer antecedente de las constituciones de personalidad, de personas jurídicas aquí en Guatemala, porque sí es importante saberlo. Pero les soy honesto, no le podría dar un dato exacto o del procedimiento que en los años quizás 1800, inicios de 1900 se utilizaba en Guatemala. No tengo ese dato a la mano, pero lo vamos a buscar y se los comparto en la siguiente clase. Ok, bueno, jóvenes, estamos ahí entonces. Barranchina, díganme. No, feliz noche le iba a decir. Ah, feliz noche, igualmente. Gracias, Lick. Nos vemos, jóvenes. Buen fin de semana. El día martes, el martes iniciamos con nuestra primera tarea. Que descansen y nos seguimos viendo. Feliz noche, Lick. Gracias. Feliz noche, Lick.